la sociedad ha mejorado. En general, la economía española, tanto empresas como familias, tiene mayor cultura financiera. Dicho esto, ¿es suficiente la cultura financiera que hay en España? No. No. Me fui a Caja Sabadell. Allí el proyecto no era desarrollar nuevos negocios, sino era reorganizar el banca seguros y potenciarlo. Entonces no necesitar un banco con el crowdfunding. Hay empresas y pymes que han pedido crowdfunding, o sea, soluciones de crowdfunding donde son particulares que te hacen el crédito. Me cuesta imaginar un futuro en el que el circulante de las empresas pequeñitas lo financien vía crowdfunding, la verdad. El problema no es tener la idea, sino la ejecución. Seamos realistas, hagamos lo imposible. Bueno, si has visto uno de me hicieron unos americanos que me presentaron como un actuario en la gestión del riesgo. Los actuarios lo que hacemos es gestión del riesgo. Pero mi deporte y mi pasión es el riesgo. Con lo cual es una forma de decir, no es solo gestionar el riesgo desde una mesa, sino que gestionas el riesgo. Hay similitudes, no solo con la gestión del riesgo, sino con la gestión de proyectos, de empresas y demás. Hay momentos que cuando tú te metes en una vía de 1000 metros, un pico, el objetivo está claro, es la cima. La ruta es una decisión tuya por dónde ir. Puedes ir por una vía normal, por una norte y demás. Y lo que sí exigen es que en el momento en que te metes con un equipo, el compromiso es total. Y es muy parecido a la gestión de proyectos de empresas emergentes, de startups. Tú puedes arrancar un proyecto, pero si el proyecto es, oye, yo ahora no lo veo claro, pues, en mitad de la pared, como que no. O estás o no estás. Y dicho esto, hay flexibilidad de, oye, nos retiramos o hacemos un cambio de vía, etcétera, ¿no? Pero el compromiso es importante. ¿Se puede decir que tu profesión te ha ayudado en diferentes aspectos de tu vida? Bueno, yo creo que mi hobby me ha ayudado. Tu hobby, más que tu profesión. No, porque la profesión en el fondo es una base de conocimientos muy importante, una experiencia en un sector que te da pues una visión también de cómo se mueven. Claro, imagínate, los aseguradores, lo que hacemos es gestión de riesgo, pero el asegurador es el que menos riesgo le gusta. Por eso las compañías son tremendamente sólidas, tremendamente prudentes, pero no va a haber un cambio disruptivo en un sector asegurador. ¿Por qué? Porque es aversión a un riesgo. Y el riesgo, otra cosa de muchos sectores que están regulados, es que si un sector está regulado y está ganando dinero, ¿por qué voy a hacer un cambio disruptivo? A ver, si yo soy Para ganar más vosotros... dinero hay que asumir más riesgo. Sí, pero si estoy ganando dinero y no tengo claro dónde me va a llevar el cambio de modelo, a no ser que lo tenga muy claro y diga, no, voy a captar más penetración en el mercado, me voy a diferenciar de los competidores, etcétera. Pero en la realidad, cuando uno está en organizaciones que son sólidas, estables, además, esos cambios no son fáciles. Se hacen, ¿eh? Pero es más fácil hacerlo un end-to-end digital en cualquier sector si estás fuera de una corporate. Luego la corporate te puede comprar. Claro. Eso díselo a Henry Ford. ¿Qué pensaba? ¿En ofrecer a la población caballos más rápidos? ¿O en pensar en que ya iban bien los caballos por el suelo en ese momento? ¿O pensaba en un nuevo modelo de movimiento que se llama coche? ¿No? Exacto. O sea, la diferencia es que el cambio es permanente y la innovación continuará. Primero porque hace la vida, entre comillas, más fácil a la mayor parte de la población. Y la tecnología lo que sí permite es una mayor democratización de la sociedad. O sea, que en India, con hace 10 años,
con un chisme, no un smartphone, con un PC muy básico, equipos en India estaban haciendo desarrollos espectaculares que si no tenías que tener un supercomputador, tenías que tener una organización y demás, con lo cual es tremendamente dinámico el cambio ahora. Primero porque se unen diferentes tecnologías en un momento, por eso tenemos la IA. Han pasado muchos años de la IA de los años 60. Es que la IA ya empezó en los años 60. Antes, pero la confluencia de potencia computacional, Big Data, blockchain, IoT y encima inteligencia, y ahora inteligencia generativa, hace que las oportunidades de hacer cosas de impacto positivo son tremendas en todos los sectores. ¿Y cuál es el siguiente paso de los seguros? Porque sí que es verdad que se están detectando estas tendencias, ¿no? Las insurtech, las fintech, pero tú estás diciendo que los seguros no están preparados o no se quiere correr más riesgo porque ya se está ganando dinero y hay una versión al riesgo muy grande dentro del sector. Entonces, ¿cómo un sector tan tradicional se puede beneficiar de estas nuevas corrientes? Por varias razones, pero la principal es que el sector es, y en un ejemplo hemos tenido en España, bueno, en toda Europa, el sector es muy resiliente, es decir, con la crisis financiera del 2007, con la quiebra del Lehman Brothers, quebraron muchos bancos. De hecho, no fue por esa razón, sino por la exposición en el inmobiliario, 50% del sector en el 2010, que fueron las cajas de ahorro. 50% del sector, cajas de ahorro desaparecieron en 3 años, convirtiéndose en bancos. Bueno, los bancos se quedaron, esto pasó, cajas quisieron pasarse a banco, el banco, con todo el riesgo inmobiliario que habían asumido, no era viable, entraron en FROB, tanto el Estado, y el FROB después fue vendiendo a los pues de CaixaBank, Santander, BBVA. ¿Puedes matizar lo que significa FROB? FROB era el Fondo de Recuperación, te lo tendría que decir, pero es el Fondo para la Recuperación de Entidades Financieras. Porque era el momento en que estaban en fallida, pero claro, tú puedes reconducir una entidad, pero cuando tienes un 50% del sector en número, ya no es sistémico, por lo tanto, es cuando el Estado interviene. Lo que hizo es, de alguna forma, evitar un colapso y con lo cual se llegó a un acuerdo con los grandes bancos que fueron los beneficiarios. El problema no fue que tuviesen títulos malos y demás. El problema es que el 2007 fue el álgido de la venta de inmobiliario en España. Yo creo que aún no se ha recuperado, es decir, fue bajando, ha empezado a subir un poquito, pero cuando han subido un poco los tipos de interés ha vuelto. Todavía no hemos llegado a los máximos No, anteriores. no es posible, porque era hacer 1,5 millones, más de 1,5 millones de viviendas al año. Y entonces, no, de forma acumulada en los últimos años, al final, ¿qué hacía la gente? Que era, esto es un poco, oye, me ha ido bien, mira, tenemos la oportunidad de invertir en bolsa, en fondos de inversión, compro un piso que mañana, no, pasado, volviendo por el doble, al cabo de un año. Sí. Claro, esa, vamos a decir, vanidad desmedida, pero que tiene el ser humano, hace que se haga el peloteo. Pero tú imagínate que eso lo hacen muchas familias y encima familias y profesionales que montan la inmobiliaria. La inmobiliaria va haciendo bloques. Sí, es como se alimenta la burbuja, ¿no? Y entonces la burbuja fue y al final dicen, pues sí, nadie compra. ¿Qué vamos a hacer esto? Y entonces, como estaban apalancados las inmobiliarias con las entidades, les dejaron las llaves y el bloque. Nos lo dejamos. Sí, pero eso no se licúa.
Claro. Yo tengo un bloque de pisos, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy a poner a vender, yo que soy banco, voy a ponerme a vender pisos. Entonces, por eso ha aparecido Sareb. Es decir, recoger todos los activos inmobiliarios de algunas. Eso fue muy discutido porque la Sareb era como un fondo de todas aquellas promociones que estaban o casi acabadas para después intentar coordinarlo con otras entidades, ¿no? Etcétera. Y eso se hacía mediante un fondo de inversión, es decir, el fondo el Sareb. No, el Sareb te da otra, de alguna forma, aquí fue estatal, estatal, donde se pidió que toda la banca pusiese fondos para de alguna forma entre comillas, los activos malos inmobiliarios, repartirlos entre todos. Eso fue la Sareb. Hubo bancos que no fueron, pero la mayoría sí, porque fue una petición del gobierno. Pero bueno, eso es historia. Yo creo que lo que sí fue positivo de esa crisis, que fue muy profunda para nosotros, porque nuestro modelo productivo, como sabéis, está basado y sigue basado en el terciario, es decir, el turismo, fundamentalmente en servicios, por decirlo de alguna forma. Ahora se está recontando a la industria de alguna forma y el agro. Pero la realidad es que se perdieron. Había una concentración de mano de obra, de empleo en el inmobiliario, que eso desapareció de un año para otro. Entonces, recolocarte en un momento de depresión donde tus skills son, entre comillas, el inmueble, o sea, fontaneros, paletas, pintores y demás, bueno, pues no desaparece. Pues se pasó, el paro nuestro fue los más altos, ahora estamos en una situación impresionante. La parte positiva es que en estos momentos la gestión de la banca es no absolutamente profesional como antes. Sigue siendo igual, es decir, sigue siendo profesional, pero con unos controles de riesgo adicionales. Es decir, antes tú ibas en el año 2006 a pedir una hipoteca y te daban el 100%, 100%, más entre nosotros un trocito del IVA. ¿Y el valor del activo? 100. Oye, pero lo normal es estar un 80. Bueno, lo normal es estar un 70, ahora se está en un 60. Y en algunos casos un 50 sobre el valor del activo. Ahora, si eres O sea, antes no había mucha diferenciación entre las familias y entre las que tenían hipoteca, y ahora te hacen un scoring muy perfilado. Muy detallado según la solvencia que tú puedas. Y entonces, claro, eso hace que tengas más posibilidad de que te den sobre el activo, sobre la vivienda, un 70, un 80, o menos. Esto también lo que hace es generar diferencias entre personas. Pero no todos somos iguales, o sea, No, para lo bueno, para lo totalmente. malo. Pero no tanto diferencias, son reglas. Es decir, tú puedes asumir, oye, mira, con esto penaliza a la gente joven. Porque claro, significa que para ir a una vivienda tú tienes que tener ingresos, y con los ingresos de media que tiene la generación, dices, o sea, con esto voy a comprarme una casa de 300, 400 mil euros. Bueno, que os voy a contar, ¿no? También el contexto económico era diferente, ¿no? Porque, o sea, sí que es verdad que diferencias entre ingresos ha habido siempre, ¿no? Pero como tú comentas, pues antes no se hacía un análisis tan perfilado del riesgo. Se hacía, pero no se tenían los datos, pero es así, no se llegaba a perfilar tanto. ¿Y crees que se hace ahora mejor o que debería hacerse como antes, que se hacía un poco la vista gorda? No, yo pero creo... había más riesgo a burbujas o a, No, yo creo o a impagos. La realidad es que la sociedad ha mejorado. Es decir, tenemos muchos retos, pero tenemos generaciones, la vuestra, cada vez más preparadas. Las empresas están mejor gestionadas
en proporción que hace 10 años y que hace 20. Primero porque los nuevos profesionales tienen ya una formación y tienen un marco de actuación que ya está más regulado, que hay unos niveles de, vamos a decir, no de compliance, sino de gestión empresarial más elevados. Y por lo tanto, en general, la economía española, tanto empresas como familias, tiene mayor cultura financiera. Dicho esto, ¿es suficiente la cultura financiera que hay en España? No. No. Pero es mucho mejor que la que había hace 20 años y la que había en el 2007. Seguramente muchas personas, después de la experiencia del 2007, algunos repetirían. Pues ya sabes que somos. El humano es el que tropieza con la misma piedra, no una ni dos ni tres, sino bastantes veces. Pero realmente la trayectoria es mejor. De hecho, nuestra economía, sin ser nada del otro mundo, en estos momentos exporta muchísimo más, está más internacionalizada, está mucho más abierta para lo bueno y para lo malo. Ya hemos visto lo que ha pasado enviar las fábricas a China, es decir, no podíamos ni tener tiritas, ni una simple máscara, ¿no? Entonces, claro, ni todo, ni lo otro, ¿no? Pero bueno, esto es la introducción general, pero yo lo que quiero hablar de vosotros es del talento emprendedor. Pues adelante. Creemos que puedes aportar mucho también en ese Claro que ámbito. sí. A ver, yo antes de pasar a esta parte de emprendimiento y startups, mundo tech en el que estás inmerso estos últimos años, ya nos contarás cuándo, a mí me gustaría dar unas pequeñas pinceladas a tu trayectoria profesional dedicada completamente a los seguros, si no, corrígenos, ¿eh? En 2001 empezaste en Casa Sagrada de Vida y Protección Sí, como director general y estuviste 10 años. En estos 10 años viviste una joint venture que se hizo con Zurich. con Zurich. Explícanos esta gestión, cómo fue. Bueno, como te agradezco la introducción, realmente he estado entre banca y seguros a lo largo de mi vida, ¿no? Como director general, empecé con 30 años en Plantinga. Poco usual esto. Bueno, no, es un poco lo que ocurre en la vida, ¿no? O sea, yo estaba como actuario empecé en Banco Vitalicio, una gran compañía, pasé a Winterthur, cuando ya en el año 86 estaba pensando en temas financieros, en temas seguros, apliqué a Bankinter y apliqué a bancos como Banpime y Bankinter. Me llamaron primero los de Banpime para ofrecerme algo que no me esperaba. Es, oye, tú como actuario de seguros, con una hoja en blanco, ¿nos puedes montar una compañía de seguros de vida? Son 30 años, que tiene ganas, y aparte que eres inconsciente, porque como no sabes lo que te viene encima en la primera vez, pues es todo espectacular. Fue tan así, porque yo estaba en Winterthur Frances Macià y Pampime estaba dentro de ese hacia amigo, o sea, 250 metros, 300 metros de diferencia, o sea, no me moví mucho. Y estuve 10 años en Bambini y fue una experiencia, para mí la experiencia cuando tienes la posibilidad, evidentemente, yo no era el máximo ejecutivo, era el máximo ejecutivo en la filial, compañía de seguros, montamos una gestora de planes de pensiones, montamos una agencia de valores y empezamos a distribuir con profesionales externos, fundamentalmente corredores, no seguros solo, sino los primeros fondos de inversión antes de la regulación. Pero bueno, para ir centrando y contestándote a la pregunta, bueno, pasó lo que pasa muchas veces, el banco decidió vender la compañía y yo me fui a Winterthur a desarrollar una compañía de salud. Otra vez, empezar no desde cero, porque estás en un gran grupo multinacional, no en un grupo local catalán, sino en un grupo multinacional donde tienes la oportunidad de arrancar un negocio de salud desde así, bueno, estaba
a 6 meses antes habían comprado una ficha de una compañía en el grupo de la equitativa y entonces se encontraba con una compañía y dije, no, hay que desarrollar salud. ¿No? Me ofrecieron desarrollar salud. 5 años. Y después de esos 5 años me fui a Caja Sabadell. Allí el proyecto no era desarrollar nuevos negocios, ya estaba la compañía de vida, el gestora de pensiones y una correduría, sino era reorganizar el banca seguros y potenciarlo de alguna forma. Dado a las necesidades de crecimiento de la caja, se decidió en el 2007 que podía ser una buena solución el utilizar el activo de la compañía como joint venture con una multinacional. Era la primera época de los 2000 que se hizo Bancaja con Aviva. No, Bancaja, sí, yo creo que fue con Aviva. Y entonces empezaron a hacerse operaciones de bancas seguros donde había joint ventures entre una compañía aseguradora, un banco o sin banco, normalmente de bancas seguros, con lo cual eran entidades de cajas, compañías de vida o compañías de no vida, de entidades financieras, donde el socio industrial multinacional se quedaba con el 51% para consolidar. Con lo cual, fue una experiencia, otra nueva experiencia, o sea, había gestionado proyectos, lo que no había hecho una gestión con 2 mundos a la vez. O sea, o estás en una multinacional, o estás en una entidad local, o tienes un jefe. Cuando tienes 2 jefes, que en el fondo tienes uno, porque el mayoritario es el que manda, pero en el fondo el distribuidor sigue siendo la entidad financiera, con lo cual tienes que mantener, vamos a decir, una relación bisagra interesante. Eso duró 3 años, porque justo en el 2010, cuando Caja Sabadell dejó de llamarse Caja Sabadell 30 de junio y se llamó Unicaja. Sí, que fue una fusión entre la Tarrasa, Manlleu, Girona, que estaba incluida al principio, pero se quedó fuera. Y entonces pasó así. Yo me fui al grupo Munich Re, a Ergo, con la compañía DAS, que es una compañía de nicho de protección legal. Y a los 6 meses Unicaja se llamó Unibank. 6 meses después, o un poquito más, pero no mucho más, pasó a Frog. Y de Frog a BBVA en 3 años. Y eso, todas las entidades, ¿no? O sea, en este caso se quedó, bueno, BBVA se quedó en Caixa de Cataluña, la segunda más grande. Se quedó el bloque, se quedó Manresa, se quedó el bloque de Unim. Y ahora ya veremos. Y ahora veremos, ya veremos. Bueno, ya no es una caja, ya no es una caja. Ya es una entidad financiera de pro volumen y donde... ¿Estás informado sobre eso? Bueno, la operación tiene, a ver, vamos a decirlo claro, la operación tiene todo el sentido del mundo. Para ser un campeón, o sea, para el corazoncito del Vallés es muy duro, yo lo entiendo. Pero la realidad es que para poder hacer transacciones paneuropeas, tú tienes que tener una posición muy importante en el mercado doméstico. O sea, no puedes ir a Francia para hacerte la fusión con un crédito agricole que es enormemente difícil. Los que sean, los alemanes, que no son tantos. Con lo cual necesitas una posición. Y al BBVA, el negocio de pymes que tiene Sabadell, que es el diferencial, sí que hay solapamiento en el retail en Cataluña, pero todo lo que es empresa, pyme, obviamente la penetración sabe, es muy interesante y muy complementaria. Otra cosa es que evidentemente hay temas de precio, hay temas de poder, bueno, pero eso es normal. Pero como operación fría, si lo miras desde el punto de vista de la entidad, ¿no? Desde el punto de vista mercante, si lo miras desde el punto de vista del mercado del ciudadano, del ahorrador, que dice, oye, pero si hemos pasado de tener casi 100.000 oficinas a tener 30.000 oficinas. Bueno, yo creo que llegaron a 100, o sea, una animalada. O sea, en el momento 2007,
oficinas era lo que os podéis imaginar, es por una calle y Claro. veíais la caja Omelleu, la caja de Sabadell, Sí, Carrasa. yo lo recuerdo que en el pueblo donde vivimos había 5 oficinas mínimo de diferentes bancos y ahora queda una de cada grupo y ya está. Bueno, y un grupo. Y se acabó. Somos de Ripollet, en Ripollet sean tres grupos. Antes El había. BBV, Sí, sí. la Caixa y el Sabadell, ya está. Ya está. Y puede que a partir de ahora que no sé. No, entonces, desde ese punto de vista sí que Santander. es verdad Santander, pero- que es una limitación de competencia, ¿no? Porque claro, si quedan 3 casi más que competencia, es casi un oligopolio. Es decir, ellos pueden marcar, es decir, eso se rompería si tuviésemos ya un mercado único europeo donde todas las entidades pudiesen competir para el mismo mercado. Eso cambiaría relativamente, porque no vendrían un crédito agricole o un BTP o ING, ya está, pero vendrían. Pero es cierto que también han aparecido alternativas para las nuevas generaciones, todos los neobancos y todos digitales, ¿no? Desde 26, los alemanes, Revolut, Republic. Los neobancos te llaman, ¿no? Sí. ¿Qué es? La tendencia es hacia la banca más digital, neobanco. No banca digital porque unas bancas tradicionales ya tienen su propia banca digital, Soluciones. pero que solo sean virtuales o digitales como son los neobancos, ¿no? Sí. ¿Crees que la concentración del mundo bancario es positiva? La concentración en pocos players. A ver, para las empresas no, porque yo puedo tener líneas abiertas de crédito y de descuento si me aprieta un banco, pues puedo irme a otro, y a otro y puedo tener más flexibilidad. Si hay negocios, si hay soluciones alternativas, que esto es lo que traen las fintech, por un lado, y hay soluciones que están dentro. Lo que pasa es que hay un miedo de decir, bueno, pero estos medios de pago está clarísimo porque está absolutamente, es una commodity. Tú puedes tener medios de pago, tarjetas, y no necesito un banco para hacer las tarjetas a las transferencias, por ejemplo. Bizum, que nació que ha sido una buena solución española del consorcio de bancos que lo montaron, pero claro, el Bizum no tenía coste, pero tiene coste. Ahora las transferencias a nivel paneuropeo no van a tener coste. Con lo cual, ahora resulta que Bizum es caro para una entidad, no para el cliente, sino el coste de transacción. Porque lo financia la propia entidad. Son ellos, bueno, es un consorcio de bancos, entonces entre ellos mantienen, es una solución muy buena. Por lo tanto, esto va a ir evolucionando y es una gran oportunidad. Se puede llegar puedes no necesitar un banco con el crowdfunding. Tú puedes, ya se ha hecho muchas veces, es decir, hay empresas y pymes que han pedido crowdfunding, o sea, soluciones de crowdfunding donde son particulares que te hacen el crédito, o sea, reúnen a un operador y reúnen. ¿Cuántos necesitas? 100.000. Pues no te preocupes que yo te los consigo con una serie de garantías, etcétera. O sea, hay un mundo espectacular en esto. Me cuesta imaginar un futuro en el que el circulante de las empresas pequeñitas lo financien vía crowdfunding, la verdad. Bueno, no crowdfunding directamente personas, sino entidades, un intermediario que se preocupa de captar los fondos. Plataformas de crowdfunding. Pero de cara al banco, de cara a la empresa, es como un préstamo, es un prestamista, pocas garantías, etcétera. Esto el Banco de España no quiere regular bien, que ojo, pero, por ejemplo, esto donde ha triunfado es con el tema inmobiliario. Se hacen operaciones donde se hace crowdfunding, donde tú tienes una participación de un trocito de una casa. Literalmente financias a la promotora. Bueno, no. Sí. O no, o tú haces de promotora. Ojo. Claro, no, O tú haces de promotora. Depende de cómo Bueno, tienes que tener el equipo de profesionales para que te levanten y demás, pero oye, nos lo hacemos entre nosotros. Una promotora busca clientes, pero imagínate que los clientes se unen
Dicen, oye, nos hacemos 3 pisos nosotros y buscamos entonces vamos a decir, mm, no al promotor, sino a los profesionales que nos van a levantar, el arquitecto, el técnico. Entonces, tienes posibilidad. Plataformas como Urbanitae, por ejemplo, son las que hacen este crowdfunding inmobiliario. Y hay muchas de estas. Ahora, por ejemplo, para dar más seguridad han utilizado el blockchain. Sí, Intentan introducir el blockchain para alguna forma dar aún más garantía, ¿no? los contratos. Exacto. Exacto. Por lo tanto, estamos en un mundo donde la, la tecnología, por un lado, y la innovación, vamos a decir, en la emprendeduría, es un momento espectacular. Porque casi se podría decir como se decía en el mayo del 68, que es en la revolución de los estudiantes en París, en la Sorbonne, que decían, hagamos lo imposible. No, seamos realistas, hagamos lo imposible. Mm. O sea, quiero decir, en este momento, los profesionales, fundamentalmente, yo no diría que profesionales o talento solamente joven, sino yo creo que en estos momentos vosotros tenéis muchas ventajas, por tanto, habéis nacido ya con unas tecnologías que ya las habéis tenido desde el inicio. Nosotros somos, vamos a decir, vamos aprendiendo, unos más rápidos que otros, pero la gran ventaja ahora es que permite emprender antes. Cuando ibas a pedir un crédito a un banco, ibas con la boina, te ponías el mejor traje de gala para ir al banco y pedir un préstamo. Era como un tema súper oficial, porque en el banco, el que estaba en el banco, el director de oficina y demás, conocía en el pueblo a todos. Entonces, entre el farmacéutico, el cura, la policía o la Guardia Civil, y el banco tenía un control de quién es quién. Entonces, claro, cuando tú ibas en ese momento, tenías muchas ventajas porque te conocía para algo bueno. Pero, claro, la pregunta era simple, hijo mío, ¿para qué quieres luego este dinero? ¿Que lo necesitas realmente? ¿Y qué capacidad tienes tú de garantía? Entonces era una cosa terrible porque te decían, ¿qué garantías tienes? Y digo, bueno, no tengo garantías. Bueno, si la vales, esto es lo que pasa ahora con los jóvenes, con el tema de la vivienda, tanto de alquiler como de compra. Entonces, claro, eran o tengo patrimonio para pedir un préstamo o no tengo acceso. Esto ahora no. Tú puedes pedir, obtener, no fondos ilimitados, pero fondos para una idea de negocio y no necesitas pasar por el banco. Para algunos casos, pasar por el banco es mejor que pedírselo a un VC, a un Venture Capital. Ahí va a entrar yo, justo. Sigue desarrollándolo si te apetece. Porque, a ver, hay una diferencia muy clara entre lo que es la financiación dilutiva y la financiación no dilutiva, ¿no? Entonces, evidentemente todo el mundo está de acuerdo que si te puedes financiar pagando un tipo de interés y te puedes quedar el equity para ti, ¿no? En casa, pues mucho mejor. Pero existe el problema también actualmente que muchos bancos no dan préstamos si no tienes ni que sea una EBITDA positiva, ¿no? Claro. ¿Cuál es la Entonces, mejor ruta? la que no se hace. Esto es así, esto es así. Es verdad. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Es No, cierto? la mejor ronda es la que no se hace si tú tienes bootstrapping, es decir, tú creas caza y estás creciendo. ¿Para qué vas a pedir ¿para qué vas a pedir préstamo? ¿Y para qué vas a pedir financiación si tú estás creciendo? Cuando el problema que puedes tener es que necesitas, vamos a decir, gasolina para darle velocidad al proyecto, en ese momento, porque no estás creciendo por encima de 2 dígitos, estás creciendo por debajo, en ese punto sí que tiene sentido la ronda. Pero si tú ya creces por encima de 2 dígitos, Sí, es para acelerar el ritmo de crecimiento, para traerte las proyecciones hacia adelante, básicamente. pero luego, depende, ¿no? Porque luego
si son proyectos súper escalables a nivel global, que exigen, el B2C exigía demasiado coste de captación en digital. Sí, sí. Y en el SaaS lo que te exige es tener una tecnología súper probada, muy potente, ¿no? Entonces, bueno, cada proyecto tiene sus... Pero es verdad, o sea, oye, sí que puedo arrancar con un equipo potente, con un mínimo de fondos y somos tremendamente eficientes, somos tremendamente focalizados y sobre todo implementando muy bien. El problema no es tener la idea, sino la ejecución. Y la ejecución, además, ¿no? La ejecución exige hacer una ejecución iterativa muy rápida, porque te vas a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero el equivocar no es un problema si tomas la decisión y dices, pues esto no va, pasan 24 horas, pasan una semana, vale, cambiamos. Capacidad de adaptación o de pivotar, que se llama, ¿no? Sí, entonces, ahí tienes un aprendizaje, quemas menos gasolina, porque luego pasa lo que pasa, luego te encuentras con proyectos que es muy de producto y hay pasión por el producto, que te encuentras ingenieros o los que sean actuarios, dicen, no, creo que esto va a salir. Y se emperran en que 6 meses, un año, 2, no, un año no traccionas y estás muerto. O sea, dices, oye, si eres romántico y tú crees, y eso no quita la tenacidad, porque para ser emprendedor se necesita ser tenaz. Porque es verdad que has de tener una idea clara, pero has de tener, entre comillas, la humildad de reconocer puntos de vista diferentes y que los utilices para pivotar cuando hay evidencias de métricas, etc. ¿Y qué pasa con estas empresas que son invertidas por Venture Capitals, pero que no crecen al ritmo esperado y son dejadas de lado? Ya sabemos el modelo de negocio del Venture Capital. Invierto en 50 y las 5 que van bien le hago un seguimiento, las 45 que no las dejo abandonadas. Bueno, me explico, la realidad es cogiendo lo tuyo, ¿no? 50. Bueno, normalmente estamos entre 25 y 50, pero normalmente 25 los tickets son mayores ahora. Bueno, pongamos 50, el ejemplo que tú ponías. De las 50 van a caer súper rápido. A ver, van a caer, ojo, porque la elección, el filtro de scouting hace que tengas proyectos que pueden aguantar. O sea, no es que vayan a caer, ojo, estamos hablando en pre-seed y seed, ¿eh? Entonces, la realidad es que de 10, si hacemos la proporción 10, te va a salir una muy bien. 4 o 5 se te van a caer. Ahora está cayendo menos porque después del 21, con la rectificación de valoraciones y el parón de los VCs, lo que ha pasado es que los proyectos que han quedado son los potentes. Claro, Y se ha hecho limpieza. Se ha hecho limpieza. Antes tú veías en el 19-20 que con PowerPoint levantabas €500,000 con PowerPoint. Y digo, ¿cómo? €1,000,000 con esto. Qué burro soy, no lo he dicho nunca. Pero bueno, la realidad es que ahora no es que se vaya, oye, beneficios con la empresa en el primer año y en el segundo, pero sí que ha de haber crecimiento y sí que ha de haber una eficiencia en costes y sí una tendencia break-even entre el 2 y el 3. Y con eso... Entonces, ¿qué pasa con las empresas que quedan, no vamos a decir que son zombies, Huérfanas. que están en el VC y dicen, o sea, pero esto ni tira para arriba ni cae? Porque hacen caja y a veces te encuentras que tienes muy buenos modelos de negocio que están haciendo caja, con lo cual no van a hacer ronda, con lo cual tú ya has hecho el pre-seed, el seed. Es una buena operación porque está creciendo, está haciendo caja, no necesita pedir una ronda, por lo tanto no sales. Entonces, normalmente lo que se llega es el fondo, lógicamente, tiene duración 5 en inversión y otros 5 más o menos el modelo de
a partir del cuarto y hasta el 10º de recuperación y cierras el fondo. Entonces, lo que ha aparecido es que estas empresas que están yendo bien, que generan caja y que de alguna forma tú te podrías quedar, hay dos soluciones que hacen los fondos. Oye, paqueto la solución y se da paso a un vehículo que realmente apuesta por vamos a decir, generación de caja y voy por dividendos y por lo tanto libero a un precio. O, más complicado, doy la oportunidad a los LPs de decir, bueno, el que quiera entra en el paquete y a un precio, o lo que pasa es que necesitas normalmente esa solución a los que compran, les interesa tener control ya de esa operación, ¿no? Y además tú como LP con un 2%, un 1%, tampoco no haces nada, ¿no? Pero bueno, de cuenta que, o sea, tú podrías decir, oye, tengo una cartera en vez de una acción, pero o sea, de tener una compañía que me está dando dividendo, pero no, normalmente lo que se hace es empaquetar y pasárselo a un vehículo que sí apuestan por generación de caja y dividendo. ¿Cómo suelen ser esos vehículos? Bueno, son fondos que en vez de ir al siguiente ya dan un dividendo. Entonces, en vez de decir, oye, voy a doblar o voy a triplicar, lo que hoy es te doy un dividendo de tanto. También hay una gestora, pero o sea, es la misma estructura, pero la filosofía en vez de ir a exit, es más a largo plazo. Es a repartir dividendos y ya se encontrar, oye, me está dando un 14, un 10. Pero tampoco un private equity tradicional que lo que hace es apalancar la compañía y... No, por eso esto... pero aparece, o sea, hay vehículos que lo están haciendo. Sí. Pero ya os diré, porque yo estoy ahora en fondos que aún estamos en buena situación con uno de los fondos, pero hemos tenido una muy buena operación, que es la de COVID. Muy calentita. Sí, ahora recientemente. Sí, muy buena. En esto ha sido, o sea, yo creo que ha hecho récord, porque en el fondo donde estamos, que es la NAI, en el primero, con el 10%, o sea, en 10 años, no, en 4 años y medio nos ha devuelto el fondo. El fondo era de 2 millones, el ticket era de 200. ¿Solo 2? Sí, porque es un pre-seed inicial. Claro. No, te hablo del 2019. Ahora, en la NAI hemos sacado Venture, porque yo no soy LP, pero no soy General. No soy General Partner, sino LP, muy vinculado con Rubén, con Guille, con Jerón y con Diego. Y entonces ahora se acaba de lanzar un Venture Capital de 15 millones. Ya, pero también en Pre-Seed, ¿no? Este es uno de los ventures donde estoy. Bueno, no quiero estancarme en el pasado, pero sí me gustaría cerrar un poco tu experiencia profesional, porque tuvo relevancia durante 12 años, siendo CEO de Dash Spain, compañía también ligada a los seguros, algo un poco más legal asegurador, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos un poco de estos 12 años, cuáles fueron tus aprendizajes. 12 años súper espectaculares. O sea, para mí el aprendizaje en todos los proyectos que he tenido, y quizás es la formación de equipos y el desarrollo de equipos, ¿no? Yo creo que por dos razones tú no llegas, no puedes hacer, vamos a decir, las ascensiones más importantes solo. Y normalmente si vas acompañado, aparte de que lo pasas mejor, a veces no también. Es que la gestión de personas, cada uno es como es y por lo tanto no es fácil. Pero el mejor equipo que he podido crear han sido todos, en todas mis situaciones. Y una cosa divertida que me ha ocurrido, que después de Banpime, Winterthur, Caixa Sabadell y DAS, he tenido equipos que me venían otra vez de Banpime, de Winterthur Salud, es decir, algo que sin obligarlos a decir, oye, ¿te vienes conmigo otra vez? Entonces montas equipos mixtos de
de profesionales que, bueno, se han unido en mí en los diferentes proyectos, ¿no? Entonces, en estos 12 años lo que hemos hecho, y quizás lo más impresionante, fue una compañía que aparte de estar en una multinacional como el grupo Munich Re, que es número uno en reaseguros en el mundo, me encontré con una compañía que como si dijéramos, está desfasada. O sea, yo me encontré cosas en el 2010 que no había visto desde el 84. Esto pasa en mi vida, aunque esta es una multinacional. Un ejemplo, y con esto lo veréis clarísimo. Yo cuando llego, que llegaba de Zurich, de la joint venture, que estaba en Sabadell, pues yo en aquel momento tenía una BlackBerry. Entonces lo típico, me llegas con una BlackBerry, entonces pides la SIM de empresa y demás. Yo llegué en julio, bueno, pues, te hice la personal y al cabo de un mes me dieron la de empresa. Y entonces cuando ahí siempre me acuerdo del DIT que me llama y me dice, bueno, Jordi, sobre todo, claro, yo lo que quería era ver el correo. Me dice, lo vamos a tener, ¿eh? Pero no tenemos servidores de correo 2010. Significa que la información de la compañía estaba en los PCs y en el RP, pero no estaba toda el servidor de los... No estaba... Eso en octubre ya estaba resuelto. Pero para que veáis que a veces entras en proyectos donde dices, bueno, yo empiezo de aquí. No, hay que es como hacer una rehabilitación donde solo quedan las paredes y tienes que volver a verificar, ¿no? Eso nos costó 4 años, o sea, 3 decisiones. Y además fue muy divertido porque mi jefe alemán, que fue una negociación larga, que fueron 6 meses, que no nos poníamos de acuerdo. Al final, lo le dije, no voy a poner 3 órdanos, seguro que me va a decir que no. Esto a veces funciona, ¿no? Pero Rainer era un tío muy bueno. Ya les dije, mira, Rainer, he de cambiar el management de la compañía. He de cambiar todo el premise, o sea, el RP de la compañía, que es tocar todo la IT de la compañía, bases de datos y demás. Y quiero cambiar de edificio. En vez de estar en la plaza de Itamendi con 10 plantas, 7 plantas, quiero tener todo el equipo en una planta diáfana de Open Space. Porque eran 7 plantas que ocupábamos nosotros de 250 y había gente que no se conocía. Trabajaba en la misma compañía y estaba 3 pisos más arriba. No se habían visto nunca. Bueno, se veía supongo en ascensor, cosa que, pero porque no había. Entonces, era para mí un poco. Bueno, entonces, claro, el cambio fue cuando te dice. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Todo a la vez o por fases? Con lo cual, me pilló. Porque si me hubiera dicho, lo normal hubiera sido, oye, creo que este punto sí, el primero, el equipo, oye, lo de RP hay que pensarlo bien, segunda fase, oye, lo de el edificio, bueno, esto lo tenemos que pensar, el edificio sí, el otro no. Y me dice, no, sí, pero ¿cómo lo quieres hacer? Es cuando entonces te das cuenta que tú pilotas el coche que ya está en marcha. Y entonces tú has dicho, yo en estas condiciones que puedo correr en un circuito y realmente puedo ir a 300, voy. Claro, que dar el volante, sí. Y a pisar el acelerador. Entonces, la primera etapa fue muy trepidante. Yo más o menos trabajaba unas 160 horas semanales. 120, 160. 6 meses. 160 semanales. Sí, la gente hace 40. Sí. 120.
160 fue una semana. Demasiado, ¿no? Ya, ya. Eso significa todos los fines de semana Sí, también. Sí. y doblar. ¿Qué dormías? 2 horas. 4 o 5. Me pasó factura. Vivías cerca de la Sí, oficina, ¿no? sí. Eso es importante. Sí. No es lo mismo estar cerca que hora y No, cuarto de porque transporte público. había que arrancar muchas cosas. Primero, en la primera parte, durante varios meses, tenía un equipo que no podía implementar y bueno, todo es automático, todo requiere un tiempo. Me encontré con personas fantásticas que estaban en la compañía que siguieron. Hicimos el cambio más o menos en el 2014, pero claro, en las mejores condiciones de la economía española. 2010 empiezo con un plan de negocio creciente y entonces llega el 11 y el 13-14, que es, en el consejo te decían, Jordi, nos has dicho que creceríamos tanto y estamos decreciendo. Si hubiera sido una compañía norteamericana o americana ya no estaría, me hubieran echado. Y a lo mejor no, porque era crisis importante en España. Pero reconozco que los alemanes en esto son tremendamente, no blandos, tremendamente conscientes y miran el largo plazo, no miran el súper corto. Entonces, con una apuesta y salió, ¿no? Salió bien. Yo creo que duplicamos negocio, más que duplicar, casi triplicamos el negocio en esos 12 años. E hicimos una cosa muy bestia, pasar una compañía que no tenía servidores en el 2010 a ser una de las compañías posicionadas en el mercado como las más innovadoras o de las más innovadoras del mercado español. Entonces, y eso lo hicimos con el equipo. Ganamos un concurso en el mobile en el 2016, donde competíamos con todas startups. Nosotros compitió el equipo nuestro por una app de ciberbullying. Luego, por razones como ocurre, ¿no? La solución era buenísima, pero el momento y las pruebas que tuvimos que hacer con colegios y demás, bueno, estaba pensado para padres y cuando tú trabajas con los colegios lo que quieren es tener no la información, sí, por ellos consideran esta es mi responsabilidad, que el hijo que se conecte con su padre tutor y yo no lo sepa. Bueno, entonces, pero bueno, dicho esto, aparte logramos pues posicionar la compañía, hacer cosas muy interesantes. Entramos en Alastria, arrancamos, estresé quizás o estresamos al grupo porque el grupo me decía, Jordi, pero ¿quieres hacer un smart contract 2018 de blockchain? ¿Dónde están los servidores? En Irak, Corea del Norte. Pero blockchain distribuido. Claro, eso es el blockchain. Cuando tú tienes blockchain privado, es un poco, sí, pero no, porque eso no es blockchain. Ya. No, o sea, Pierde la esencia de la descentralidad. Sí. bueno, la puedes acotar, ¿no? Y entonces, claro, tuvimos que llegar a un acuerdo con Alastria. Me acuerdo que llegamos con una startup que era Signaturit. En el 2014 fuimos la primera compañía que firmó los contratos digitalmente. Todavía está viva. Hombre, es un trueno. Está creciendo. No. Sí, todas compañías que... espectacular. Y claro, llegamos con Signaturit y entonces, claro, me dijeron, oye, no entiendo, no nos cobran. Y es como si fueses a un circuito donde dices, oye, puedo coger, no me cobran y puedo correr a 300. ¿Y por qué no hay nadie corriendo? Muy sencillo, porque Alastria es un consorcio de grandes corporaciones. Y entonces en los estatutos y los contratos, si una startup ponía el prototipo a correr dentro de Alastria, todo el mundo lo veía. El prototipo. No. Y decían, no, pero esto no estaba claro. Que yo corro, la startup corre con un prototipo que es un MVP muy acabado, pero al final todos lo veían. Y una gran corporación, no digo que no, pero bueno, no daban seguridad a las startups para que
hiciesen cosas y era un club de corporates, no un club de startups. Luego Warner lo ha modificado y no sé dónde irá, pero bueno. Por lo tanto, muy satisfecho de situar la compañía. Fuimos dentro del grupo una de las compañías más dinámicas y al final, como ocurre en muchas historias, el COVID fue un antes y después para nosotros, porque igual que en el mercado europeo el seguro de coches es el mismo en Alemania que en España, que en Francia, el hogar, accidentes, vida. En el ámbito legal, que es el PI, que es Legal Protection Insurance o protección legal o defensa legal. ¿Qué pasa? Si explicamos las necesidades del cliente son las mismas. Oye, que quiero que me asesores para el tema de separación, para un tema de me han echado de empleo, para un tema de reclamación, lo que sea. Eso lo verbalizas igual en todo el mercado. Pero para gestionar los siniestros, es decir, cuando ocurre el conflicto, la regulación legal, el ámbito legal en cada país es parecido, pero no igual. Con lo cual no había sinergia igual que yo puedo tener un seguro paneuropeo de coches, que trabajaría igual en toda Europa, o de accidentes, o de vida. En el ámbito legal, yo tengo que los franceses, los alemanes no pueden tener abogados, son independientes, son libre prestación de profesionales, de libre prestación. Nosotros teníamos el panel de abogados y luego la regulación exactamente no es la misma. La oferta igual, o sea, cómo ofrecer la solución al cliente, son las necesidades del cliente, son las mismas para todo el mundo, pero la forma de solucionarlo, totalmente, no totalmente diferente, pero exigía y demás. Bueno, el grupo al final, para hacerlo rápido, el CEO en el 2000 ya se iba, como se dice, el grupo Munich Re, es Munich Re que tiene un brazo que es de directo, que es Ergo, donde nosotros estábamos. Y en Ergo estaba DKV, que es una marca de salud que está aquí, pero en Alemania es muy grande y por lo tanto es la única marca de todas las que había en el grupo Ergo, que había más de 10 marcas, que ha quedado. Y DAS decidieron que esto no lo vamos a integrar, lo vamos a vender. Entonces, y yo que me tenía que ir en el 21 a mis temas de ecosistema, en el 21 me dicen, Jordi, ¿puedes estarte un año más? Y digo, hostia, qué raro. Un año más, pero sí, estamos buscando mi sucesor. Y entonces entendí que, claro, si me están preguntando es que no están buscando sucesor. Y si no buscan sucesor, me van a decir que van a hacer una operación y tal, ¿no? Entonces, otra experiencia, porque mi objetivo en la operación de venta por parte de Ergo de DAS era buscar que tanto el equipo como la compañía se mantuviesen de forma independiente. Esto significa que había compradores que eran generalistas, muy pocos, con lo cual el único interés de la compañía era para especialistas. Era un especialista lo que puedes fusionar. Y entonces encontramos al final, ahora es el grupo mutuo de propietarios, hemos pasado, la compañía ha pasado del grupo número 1 del mundo en red seguro a una compañía local catalana, que no está mal, lo de 100 y pico millones, no está mal, pero mantiene la independencia y mantiene el equipo. Ese era mi objetivo. ¿Cuál fue el incentivo que te dieron para quedarte un año más? No, realmente ¿No te dieron explicación? No, ¿De primeras? Sí. Lo único que o sea, que si le dieron explicación. Sí, no, a este nivel, cuando dices, oye, que, vale, me quedo un año más, ¿para qué? No, al principio, porque hubo un cambio de profesional, de responsable directo mío, que fue una mujer extraordinaria, Ulrike. Entonces yo me quedé parado y dije, bueno, debe sustituir
Henderson, a James, que era el anterior jefe. O sea, James se pegó una paliza porque es la primera vez que tenía un jefe inglés extraordinario, una dinámica, unas ganas, porque estuvimos en el lado más digital de todo el grupo. Porque la apuesta era intentar tener una digitalización del ámbito legal. Pero se pegó una paliza 19, el 20 está el COVID, y el 20 el CEO global debió pensar, vamos, esto ocurre en las grandes organizaciones. Entonces, James, mi opinión es que no quiso deshacer lo que empezó y se fue. Yeah. Y entonces tuviera que poner a Ulrike, y yo, conociendo a Ulrike, pensé, bueno, ha cambiado, pero va a seguir. Y al cabo de 3 meses de conocer a Ulrike, que no sabía cómo decirlo, y le dije, tranquilo, Ulrike, es muy fácil. Puede ser una gran oportunidad para nosotros. O sea, se quedó parada porque, claro, debería decir, oye, intentemos la compañía. Digo, bueno, Ulrike, si es así, la decisión está tomada, me lo voy a tomar como una oportunidad para buscar un comprador. Lo otro ya no voy, ¿para qué voy a plástico, ¿no? Sí, sí. No, por lo tanto, muy pragmático. En la vida hay que ser tremendamente lo que puedes gestionar como gestionas. Y lo Y lo que no, Desde luego, él se encontró ahí. La decisión ya está tomada y, oye, ya está. poco podía hacer al final. ¿Cuáles eran tus planes que has comentado en el ecosistema tech en 2021-2022? Mira, en el ámbito tech, yo empecé por esa transformación de la compañía, empezamos a tener una relación con el ecosistema, ¿no? Fuimos la primera en el 2014 de tener una firma digital con Signature y Transactional Commodity. Intentamos hacer un blockchain, que lo intentamos. Hicimos utilizamos Data Robot, que es una startup de actores norteamericanos, para hacer algo. Hacíamos también el pago de alquiler. Entonces, en el pago de alquiler es impresionante. Es un mercado que te pide, la tasa es la misma para todo el mundo. Es lo mismo cuando antes en las hipotecas y demás, el precio es el mismo exactamente para todos. Pero claro, dices, a ver, ¿cómo es posible que la tasa sea igual? Además, en toda la geografía, cuando el riesgo no es la casa, sino el riesgo es el clima. Entonces, nosotros logramos clusterizar en interno de 40.000 pólizas, metimos unas 30 y probamos durante unos meses cómo nos salía y cómo era la realidad de forma continuada. Y lo fuimos a usar, espectacular. Y al final tuvimos 6 niveles. Con lo cual teníamos gente que podía pagar menos prima y gente que tenía que pagar más prima, no le decíamos. Y luego gente que era no roja, no. Salía morado, ¿no? Con lo cual el sistema podíamos, sin decir nada, no aceptar el riesgo, pero sin decir nada, era un 1%, un 2%. Pero para que os veáis, cuando hicimos la prueba de concepto, con el 4% de los clientes daban el 21% de los siniestros. 4, el 21. Cuando tú bajas este 4, Baja mucho el tío. claro, ganas margen y puedes ser más competitivo con los buenos riesgos y demás. Entonces empezamos ya a trabajar esto en el año 17, 18. Con lo cual ahí también fuimos. Y luego hicimos colaboraciones con muchas startups. Hicimos una cosa muy divertida que la podéis ver, que es Okify. Okify, nosotros no podíamos invertir en startups, pero sí que podíamos llegar a acuerdos con startups de win-win. De nosotros en la compañía podíamos ofrecer mayor propuesta de valor poniendo unos servicios de una startup. Por ejemplo, el testamento online. Nosotros al principio empezamos con Testamento, que es una compañía que estaba en Terrassa, en Sabadell, una startup que lo que hacía era la gestión online de los testamentos.
Nosotros también por pragmatismo, digo, si lo vamos a hacer nosotros, que no era nada complicado, vamos a tardar, oye, pues empezamos y demás. Y llegó un momento en que al final nosotros ya realmente podíamos tener la plataforma y lo hicimos, ¿no? Se enfadaron un poco, pero es un win, no era un acuerdo de decir, oye, para toda la vida y demás. Ellos tenían otras compañías, tenían mercados, por lo tanto, no les limitamos. Queremos exclusividad solo para nosotros, no. Vamos a enviar abiertos. Y entonces, con ese desarrollo, llegamos a un punto que dijimos, vamos a hacer un punto más de Open Innovation. Vamos a crear una startup, pero no lo voy a hacer con solo el equipo de la compañía, sino que vamos a tener al equipo de Vico, que era de Rubén, que de alguna forma estaba, que son los partners de la NAI y que aparte también están en Barcelona Tech, y por lo tanto, y es un emprendedor con una carrera, y montaron un equipo de probar de laboratorio de 6 meses, de decir, oye, nosotros un concepto, una idea, la contrastamos, la probamos, lo hacemos con vuestro equipo y en 6 meses decidimos si tiene sentido o no tiene sentido. Kify en Estados Unidos va muy bien, lo encontramos a los 6 meses, van un poco más tarde, ¿no? Tanto a Xavier como a Miquel venían de un proyecto, entraron en el proyecto, se lo han hecho, lo han pivotado, están creciendo y yo, como siempre, me quedo siempre a dos detrás mientras la compañía. Y sí que la compañía, claro, nosotros vamos a pasar el proyecto a los fundadores, tanto Pico como nosotros, claro, ponemos en valor que esto me costó para el grupo decir, oye, que vamos a, ostras, como siempre nos estás estresando los marcos, porque en un grupo multinacional, cuando dice invertir en startups, te dicen, no, es que nosotros invertimos a partir de 10 millones. Y no, ya, pero nosotros No, no tenemos 10 millones para invertir y demás. Por lo tanto, lo que hacemos es, lo que hemos puesto en valor, tenemos un 12 o 15, pues no sé exactamente la ecuación, entonces eso se ha quedado. Se va diluyendo porque con las rondas, pero bueno, es una operación que está yendo muy bien, ¿no? Es un ejemplo de hacer un Open Innovation y lanzar un cohete que, y decir, ¿para qué lo hiciste? Bueno, porque teníamos la posibilidad de situar nuestras coberturas de inversión alquiler como un elemento más que luego a lo que han pivotado es a servicios, o sea, los pains de un inquilino es cómo puedo oye, no me puedo dedicar al agua, a la electricidad, al teléfono. Oye, esto montamelo tú, el teléfono, el agua, los servicios. Entonces hacen toda una plataforma de que lo mueven todos ellos. Evidentemente hacen seguros de hogar, hacen también el tema de impago, que era lo que realmente indirectamente. Claro, una startup de una corporate no funciona porque los competidores no van a ofrecerte. Nosotros éramos muy libres. Oye, tú puedes ofrecer nuestro impago de alquiler o puedes ofrecer otro, pero si lo tienes tú solo, te quedas todo tú, ¿no? Entonces, no. Por lo tanto, eso en ese camino es donde encontré, donde de forma muy natural, muchas veces me encontraba con emprendedores que me decían, pero realmente tú eres un CEO, porque nunca hablamos con los CEOs. Y ahora la compañía era más pequeña y luego porque realmente mi interés era en el talento. A mí como gestor de una compañía o gestor de un negocio, al final hay dos aspectos que me interesan. Bueno, me interesan, creo que son claves para cualquier responsable de personas, que son las personas. Y luego ahí sí que me voy al rock and roll. Negocios o modelos de negocio disruptivos. Entonces, claro, esto seguro será demasiado cañero, como que disruptivos, a que no podemos disruptir. Bueno, pues sacamos entonces las startups, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la forma natural es que fui encontrando y startups me referenciaban a otras startups. Y cuando salí de la parte corporate, pues claro, esto me lo llevaba. Sí, estaba en Has Dash. llevado contigo, claro. Me conocían a mí. No es que
Y luego, en este momento, pues estoy en varios sitios, ¿no? Fundamentalmente. ¿Dónde? Fundamentalmente. Como Business Angel directamente. ¿Inviertes a título personal en Sí. startups? Sí. Desde, Ponos un par de ejemplos, si se puede decir. bueno, pues tienes ejemplos muy, muy divertidos. Mira, tienes como ejemplo Rescam, el exfundador de Redpoints, de Josep Coll, rock and roll. Repscan hace reputación, cuida la reputación. Él ha lanzado un proyecto, que lo que hace es, tú con todo el tema de las redes sociales, tienes fotos, tienes vídeos y te pueden destrozar la vida a un profesional o a un menor o a quien sea. Borran de forma intensiva, o sea, están llegando a acuerdos con Google, con todas las redes, con Meta, etcétera, etcétera, y llegan, es muy difícil desaparecer la huella pero sí que limpiarla un poco. sí que lo desclasificas. Sí. O sea, te pueden encontrar. Y hay cosas que sí que las puedes borrar, ¿no? O sea, que desaparecen. Se dedican a borrar la huella digital de las personas. Para limpiar. Limpiar la marca de A las ti te personas. pueden grabar en un sitio y hacer un fake y tienes un problema. Y ni te enteras. Ni te enteras. Ah. Ni te enteras. Y de Es lo que alguien te dice, oye, ¿Esto qué? pues, en la empresa, Claro. hostia, tú eres hostia, Sí, sí. o si eres un profesional, ojo, hay de todo. Es ciberseguridad, es control de... Va por esa línea. Esta es una de las invertidas. Otra que es de Insurtech, que para mí me gusta mucho, es WeCover. WeCover hace una cosa muy interesante, que es, yo puedo, o sea, el negocio asegurador siempre se distribuye a través de canales tradicionales, como brokers, agentes, o a través de bancas seguros. Pues imaginaros que la distribución sea más amplia. Yo puedo ir a una plataforma digital y con un widget yo entro en el momento del proceso de venta y en el momento en que el seguro de viajes, típico, o el patinete, o el iPhone, o mi PC, en ese momento me sale un pop-up de decir, por solo tal, es el momento hot que el cliente valora tener la cobertura o no. En ese momento que va a comprar. Sí. Pues eso es Embedded Insurance, que es un modelo que son microseguros, no son grandes seguros, son microseguros muy concretos. Y hasta otro en el ámbito Legal Tech, Ladwin. Esta es muy buena. Ladwin es muy buena. Está llevada además por unas chicas, son tres. ¿Es española? Sí, Ladwin es española, están en Barcelona, y Cover también es Barcelona, con 2 ejecutivos de Zurich. Redscan es Redpoints. El Ladwin hace una cosa que dices, es una chorrada. Bueno, una chorrada, ¿no? Sabéis que todas las webs, cuando montas una web de producto, de lo que sea, has de tener las cookies, la privacidad y la adaptación a protección de datos, etc. ¿Qué ocurre? Que las agencias, tanto de marketing como las agencias de web, montan las web, sí que te ponen la situación legal o el marco legal, tanto de cookies como privacidad, en el momento que se crea, pero es estático. Pues han montado un sistema que para todo el mercado europeo les funciona, que actualiza automáticamente el cambio de regulación. El aviso legal. El aviso legal no queda caducado, se actualiza automáticamente. Con una ventaja adicional. Si yo estoy en México con una filial o además estoy en México, me cambia para México, para cada país. Y se adapta. Y se adapta. Qué bueno. Sí, Ladwin, lo tenéis que adaptar. Ladwin. Muy bien, pues en esa empresa, ¿Tienes alguna? Si tuviéramos lana para invertir, pues... Bueno, todo se puede hablar. Ya nos lo miraríamos. están en ronda. Han estado en ronda. Ahora justo acaban de cerrar ahora, que es la primera, pero... Entonces, estoy en esa parte de Business Angel, además como mentor en Ático Lab, también en el VC de Ático Ventures, también en Lanai, también en Astoria, que es un VC de Insurtech en paneuropeo de Presid, y estoy en Enzo. Te has metido de lleno, ¿eh?
Bueno, sí, este es un problema. Tampoco no penséis, o sea, tú estás aquí poniendo la pasta. No. Lo que sí os puedo decir es que estoy ilíquido. O sea, ahora estoy solo esperando los exits. Ya. Y Estás líquido- esperando el notario, ¿no? Que van a pedir al notario. No. Bueno, no, a los exits no hace falta ir a notario. ¿No? No, Coméntanos por qué. no, porque en el exit, si lo tiene el VC, a lo mejor el VC en la operación de venta, sí que van los partners del VC. Pero si tú eres un LP o eres un inversor de Claro, vehículo, tú no vas. Vale. Sí, Ellos sí. hacen la gestión del cash out y después, previa retención, te lo envían. Sí, Perfecto. sí. Luego, Me también. refería a título personal. No, a título personal estoy esperando que me ocurra. Sí que tienes que ir a notario. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí que estás esperando Tienes que ir a notario, pero ahí estoy esperando. Ya os diré. Ahí, ahí. También estoy en Zafiro Network. Esto me lo he montado yo, un vehículo, porque con profesionales, por lo cual estáis invitados, cuando queráis. ¿A qué digo? Ah, hasta ahora, claro, porque ahora, si entras en un fondo de 2 millones, pues bueno, pues puedes entrar con un ticket pequeñito, vamos a decir, relativamente pequeño. Si vas a una startup y entras en early stage, también puedes ir con un pequeñito. Pero ya cuando empiezan a venir los fondos de regulados, el ticket mínimo son 100.000. Yo 100.000 como evidentemente no. Y entonces lo que hemos montado es un vehículo donde invertimos fundamentalmente para llegar entre varios profesionales, los que se apuntan en esa inversión. Y ya está. Para hacer el ticket mínimo, para llegar al ticket mínimo. Una especie de club de inversores. Sí, club de inversores, tenemos la sociedad y aparte tenemos las cuotas de participación para cada inversión. Por lo tanto, es muy flexible porque puedes, de alguna forma, no es obligatorio que todo el mundo te siga a todas partes. Y luego ahora estamos entrando en startups directas, por ejemplo, el Upper Round. ¿Cómo se estructura esto? Me interesa conocer un poco la estructura del fondo. ¿Del fondo o del vehículo que tengo? Del vehículo. En el fondo, el vehículo que has creado es una SL. Vale, tú tienes una SL que es de tener el objeto social. Ya os lo contaría porque hay un epígrafe determinado que hay que tener para evitar que te digan que estás haciendo servicios financieros. ¿No? Haces inversiones financieras, pero no das servicios financieros. Una holding. No, es una SL normal y corriente. Entonces, con esa sociedad que en este caso casi yo tengo la mayoría, pero no llevo la mayoría con los 4 socios iniciales, a partir de ahí ese es el paraguas donde montamos contratos por cada inversión. Independiente. O sea, es una única sociedad. Es una única sociedad, pero es una sociedad que hace paraguas de cada inversión que hacemos, lo hacemos por contrato de participación. Vale. Es muy... Está bien. A ver, yo he logrado hacerlo fácil, porque encima lo gestiono yo, porque las participaciones hasta ahora eran homogéneas. Significa que los 3 tenemos un tercio. Vale, pues ya está, no tengo que pensar. Siempre es un tercio. Ahora que se ha hecho más grande, ya no es así, ¿no? Y por lo tanto, ahora utilizaré el agente de IA para que me ayude. Estoy con este tema. Por lo tanto, estoy en estos temas y francamente suficiente. Muy interesante porque tienes 4 o 5 fondos que tienes los reportings y tienes el scouting y tienes la información. Luego tienes las startups y aparte estoy en el Big Bang de Valencia. De Business Angels, en el de economistas, y creo que ya me dejará. El móvil calentito, ¿no? Sí. No, porque si tú miras mi LinkedIn, no pongo nada de esto. Pongo consejero independiente, senior advisor. Es cierto. Suficiente, no lo voy a poner. Pongo un día. No, porque si me llegan ahora cada semana 2 decks, 2. Bueno, también estoy en lanzadera, pero bueno, eso la cagué porque me puse en determinados temas y ahí me machacaron y quedé mal.
Porque lo que no puedes hacer es, oye, me interesan estos puntos, te envían las startups y como aún seguía trabajando, Ya. digo, hostia, quedas mal, ¿no? Y entonces ahí me han parado un poco, pero porque al final no, si lo quieres hacer bien, deberías dedicar un mínimo de tiempo, ¿no? Muy rápido, ya para acabar, consejero independiente, tu puesto Sí. actual. Bueno, muy contento de estar en Ca- Casi ca- Ingenieros, Casi Ingenieros. Ingenieros, en la filial de vida como independiente. ¿A qué se refiere el concepto de consejero independiente? ¿Qué Sí, responsabilidades tienes? la regulación en las entidades públicas y en las sociedades privadas, tú tienes un consejo de administración, o sea, un poco el governance es, tú tienes ejecutivos y un consejo de administración. Como el socio único es la caja, o sea, 100% el accionista único de la compañía de vida y es el socio único quien decide quién va a formar parte. Entonces, evidentemente hay ejecutivos dentro del grupo, pero una buena governance indica que has de tener consejeros independientes. ¿Qué advisor? No, estás en el consejo, por lo tanto asumes responsabilidad. ¿Vale? Puedes ser el presidente de la comisión de auditoría, porque es otros elementos de governance, y tienes que asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman. No es que eres un advisor. Yo sí que en una startup que he pasado por esto, que no lo voy a repetir, he sido consejero independiente de una startup que al final no salió bien. Es un riesgo, porque tampoco te retribuyen, no te pueden retribuir como no podían retribuirte, pero la asumes un riesgo muy relevante patrimonial. Entonces, como que no. Como que no. Como observer, sí, o sea, como mentor, como observer, como advisor, oye, no tengo ningún problema. Y me dicen, oye, pero tú no cobras. No cobro. Bueno, no cobro. No, la realidad es que yo no cobro de las startups. Lo único es que si quieren que me involucre, que sí, a veces me lo piden, mi posición es tener un porcentaje muy pequeño, muy pequeñito, realmente pequeño, insignificante, por no decirlo tan directo, de la startup. Eso sí que tiene sentido. Sí, sí. Pero facturar, pero No, está claro. no sé. Oye, placer, aunque no sé. Después de toda esta historia, de repasar tu trayectoria profesional completo, yo creo que ya profesional Estamos concluyendo. La puedes Sí. me queda muy bien. No es lo mismo hablar de la experiencia menos dilatada de una persona de 35 o 40 que una experiencia mucho más dilatada como la tuya. Los dinosaurios, ya sabes. No quiero llamarte nada, pero es así, hay diferencia y así se ha reflejado. Bueno, yo creo que es verdad, yo creo que la experiencia, aunque un profesor de la facu un día, muy coñero, me dice, esto de la experiencia está sobrevalorado. Como que sobrevalorado, ¿no? A ver, de los 30 40 años que tenemos de experiencia, nos viene Daniel o Miquel, Vicens, con 5 años de experiencia, exagerado. Porque hay una parte, sí en términos de tecnología, sí en términos técnicos, sí en términos de conocimiento, puede ser una adaptación más. Pero el soft skills de haber gestionado equipos, haber estado en situaciones de todo tipo, eso es lo que realmente te modula la forma de gestionar. Y luego cada uno como es, ¿no? Yo soy un alpinista. Pues nada, ahora sí que cortamos ya. Oye, ha sido un placer, ¿eh? Ha sido un placer. Un placer estar con vosotros. Igualmente.